Hola, fanáticos de la psicología. Los saluda Arely Femat y hoy en su programa Hallazgos de la Psicología les contaremos un poco más sobre la Gestalt en voz de sus creadores. Le damos la más grande bienvenida al Dr. Wolfgang Kohler y les contaré un poco más de sus aportaciones. Él fundó este movimiento junto a Kafka y Wertheimer. Su principal aportación fue el aprendizaje por descubrimiento. Mantenía que este proceso es activo y dinámico. Demostró que los chimpancés intentan resolver problemas por ensayo y error. Tras varios fracasos en tareas como alcanzar la comida, los primates con los que experimentó parecían reflexionar sobre la solución hasta encontrarla. De hecho, luego conseguían extraponerla en nuevas situaciones similares. Le doy la bienvenida al Dr. Wertheimer. Él fundó el fenómeno de Pi, o movimiento aparente, en su hallazgo más revolucionario. Consiste en percibir movimiento a partir de una sucesión de diferentes imágenes fraccionadas. Por ejemplo, ocurre cuando percibimos la sucesión de fotografías del cine como si fuera un movimiento real. Le damos la bienvenida al Dr. Kurt Kafka. Sus aportaciones fueron elementales en varios ámbitos: estudio de la memoria, el aprendizaje, la percepción, y además aplicó las ideas de la Gestalt a campos como la psicología en la infancia. Enfatizaba la necesidad de considerar los procesos mentales desde un punto de vista holístico. Asimismo, ayudó a Wertheimer en sus investigaciones sobre el movimiento aparente, logrando a participar como sujeto. Bienvenidos a todos, bienvenidos doctores, gracias por estar hoy aquí y regalarnos un poco de su tiempo. Como sabrán, claramente estamos hablando de la Gestalt, así que pues empezaremos con la opinión del doctor Wolfgang Kohler. Hola señorita Arely, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias. Verás, la Escuela de la Gestalt nació en Alemania a principios del siglo XX, con la contribución de los investigadores Wolfgang y Kurt, y un servidor, a quienes postulábamos que la percepción como el proceso básico de las actividades mentales del ser humano, de modo que el resto de las operaciones de la naturaleza psíquica, como el pensamiento o el aprendizaje o la memoria, estarían subordinadas al correcto funcionamiento de los procesos de organización perceptual. Para la Gestalt, el ser humano organiza sus percepciones como totalidades, como forma configuración y no como simple suma de sus partes. De allí que lo percibido pase de ser un conjunto de manchas a convertirse en personas, objetos o escenas. En este sentido, es una disciplina que estudia el proceso mediante el cual nuestro cerebro ordena y les da forma, es decir, como sentido. Le da sentido a las imágenes que recibe el mundo externo de aquello que está pareciendo relevante. Las leyes de la Gestalt o leyes de la percepción son un conjunto de principios según los cuales el cerebro humano siempre tendrá a transformar u organizar los elementos que percibe en un todo coherente, dotado de forma y de sentido. Las leyes de la percepción más importantes son 8, que te contaré a continuación. Que existe la ley de proximidad, donde el cerebro agrupa como un conjunto de aquellas series de elementos que se encuentran a menor distancia. También está la ley de continuidad, donde el cerebro tiende a ignorar los cambios que interrumpen una imagen y prioriza los estímulos que permiten apreciar la imagen de forma continua. Por otro lado, está la ley de figura y fondo,
donde el cerebro localiza contornos, separa objetos y establece distinciones entre ellos. También está la ley de semejanza o igualdad, donde el cerebro tiende a unir o agrupar los elementos más parecidos entre sí. Por otro lado está la ley de dirección común, donde el cerebro identifica como un grupo aquellos elementos que dan la impresión de moverse o confluir hacia un mismo punto. Tenemos la ley de tendencia al cierre, y ese es donde el cerebro tiende a complementar imaginariamente las líneas faltantes o interrumpidas del contorno de las figuras. La ley de contraste es donde el cerebro atribuye cualidades a los diferentes elementos por contraste, ya sea grande, pequeño, claro, oscuro, borroso o nítido. Y por último, pero no menos importante, está la ley de pregnancia, donde el cerebro tiende a organizar y percibir los elementos de la forma más simple y correcta posible, bajo criterios de simetría, regularidad y estabilidad. Doctor Max, ¿nos podría contar un poco más sobre su historia con la Gestalt? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, fui el primero en estudiar la organización conceptual. Mi trabajo creó una importante base de la teoría psicológica y además de contribuir a la creación de la escuela Cristal, aporté valiosos conocimientos a la psicología experimental y al estudio de la percepción. También creé el fenómeno de P, que conforma la base de la psicología de la Gestalt. Muchos de mis hallazgos están en el libro llamado El pensamiento productivo. Por otra parte, mientras estaba en Viena, comencé a formular ideas que luego se convertirían en componentes esenciales de la psicología de la Gestalt. Durante este tiempo había desarrollado investigaciones sobre la composición musical, particularmente sobre melodías, y confirmé que las melodías no pueden entenderse simplemente en términos de notas individuales. Asimismo, una melodía alterada no depende de la cantidad de notas incorrectas, sino de la posición de estas en la estructura de la melodía. Este análisis genera un punto de inflexión en el pensamiento del psicólogo. Puedo concluir con decir que las totalidades no pueden entenderse dividiéndolas en partes y estudiando cada parte de forma aislada. De esa manera se pretende erróneamente describir el todo como nada más que la suma de los análisis fragmentarios. Y pues lo correcto es intentar descubrir cuáles son las características estructurales o funcionales del fenómeno que estás analizando. De esta manera se puede determinar cómo afecta a cada una a la estructura global, haciendo un estudio más a profundidad y de forma más general. Doctor Kurt Kofka, nos encantaría saber su opinión y algo que quisiera agregar respecto al estudio de la Gestalt. Sí, muchas gracias. Puedo decir que en principios de la psicología gestálica continuó con la línea de investigación de la que originalmente nace el movimiento gestálico, que abarca la percepción visual. Además, reúne la ingente cantidad de trabajo llevada a cabo por los miembros de grupos de la Gestalt y sus estudiantes y profundiza en temas como el aprendizaje y la memoria. En esta parte doy mucha importancia a los trabajos sobre la constancia perceptiva, a través de la cual los humanos son capaces de percibir las prioridades de un objeto como constantes, aunque las condiciones como la perspectiva, la distancia o la iluminación cambien. Los felicito por todo el gran esfuerzo que representó la creación de la Gestalt, la cual
vino para cambiar nuestras vidas. ¿Nos pueden regalar alguna frase o conclusión sobre su opinión sobre este gran hallazgo y estudio que representa la Gestalt, la cual nos deja sin palabras? Claro que sí. Es muy raro que las personas puedan hablar y escuchar. Muy pocas escuchan sin hablar. La mayoría pueden hablar sin escuchar. No queda más que agregar que muchísimas gracias, doctores, por estar hoy en este programa, aceptar nuestra entrevista y regalarnos un poco de su tiempo. Muchísimas gracias, Radio Escuchas, por estar ahí constantemente al lado de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa, donde damos seguimiento a los hallazgos de la psicología y para saber más sobre la Gestalt, en la voz de estas grandes personalidades a las cuales admiro y claro, admiramos muchos. Y de antemano les digo muchísimas gracias y nos vemos después en otro programa más de hallazgos de la psicología.